Arrancamos entonces nuestra clase número 14, en donde vamos a comenzar a diseñar LUTs y looks creativos. Los LUTs son predeterminaciones que tenemos para poder darle cierta apariencia a nuestros planos para que nos genere alguna sensación como por ejemplo tranquilidad, penumbra, alegría, para dar la sensación de calidez, de ambiente familiar, entre otras cosas como por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta que cuando vemos una película de terror, normalmente toda la película tiene una especie de fotografía bastante oscura, bastante dark. Si vemos en cambio una película familiar, regularmente tiene una colorización estándar, especialmente inclinados para los colores cálidos, o si por ejemplo vemos alguna película de efectos especiales, tiene colores muy resaltados. Entonces estos LUTs nos van a servir básicamente para eso. Dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro proyecto, vamos a definir, obviamente con un equipo de creativos en donde se defina exactamente cuál de estos LUTs se necesitaría utilizar para determinada serie o película. En todo caso, los LUTs no son nada más ni nada menos que predeterminaciones que podemos aplicar a nuestros clips para darle una textura determinada. Esto se lo hace, como te digo, con un equipo de creativos definiendo y utilizando también la parte de la teoría del color y la psicología del color. Estos estilos creativos se los aplica una vez que hayamos realizado la corrección primaria y secundaria, definiendo ya la parte de calibración de los colores, así como la luminancia y todo lo que tengamos que hacer con respecto a las primeras etapas de la corrección. Es decir, esto se lo hace al final cuando ya tienes listo todo lo necesario para que todos los clips, así no tenga aplicado este LUT, se vea muy bien. Esto se define al final. Pero ¿cómo puedo generar estos estilos creativos que me permiten definir cómo es que va a quedar mi producto audiovisual aquí en el Color Page? Para comenzar, nos vamos al clip número 18 de estos que tengo aquí, que son básicamente con el mismo proyecto con el que estábamos trabajando en la clase anterior. Aquí tengo el 18 que ya lo habíamos incluso trabajado un poco. Entonces nos vamos al nodo que ya tenemos creado y a este no le habíamos puesto un nombre, así que le vamos a cambiar con la opción de Node Label. Le ponemos Balanced. Enter. Vamos a imaginarnos que en este caso nos han solicitado que esta toma sea una toma totalmente en blanco y negro. Claro, en la clase anterior ya habíamos realizado una desaturación, pero cuando realizo ese procedimiento simplemente con la saturación de las ruedas de color, hay una gran posibilidad de que no tenga mucho control con respecto a sus contrastes o con respecto a los tonos de grises tanto en el lift, en la gama y en el gain. Por eso vamos a utilizar otra técnica. Vamos a crear un nuevo nodo serial, add node serial. A este le vamos a poner de nombre también BW de Black and White. Enter. Seguido, manteniendo seleccionado este nodo, nos vamos a la parte de los bloques en donde tengo las herramientas, al bloque de la parte izquierda, exactamente a la cuarta herramienta que tengo de izquierda a derecha, la misma que se llama RGB Mixer, mezclador RGB. Lo activamos y nos aparece algo parecido a las barras primarias. Con esta herramienta RGB Mixer lo que vamos a hacer es combinar básicamente los canales rojo, verde y azul entre sí. Muy aparte de tener todas estas barras de la salida del rojo, la salida del verde y la salida del azul, tengo también en la parte de abajo algunas opciones como por ejemplo esta que se llama Monochrome o monocromático. Si la activo, puedo observar una imagen monocromática. Pero lo importante de esta opción es que puedo tener un poco más de control con respecto a los tonos de grises. ¿A qué me refiero? Voy a desactivarlo y me voy a dar cuenta que en esta imagen la parte azul es más o menos esta del cielo. Entonces, al yo activar la opción monocromático, tengo la posibilidad de a ese azul subirle un poco la luminancia o bajársela. ¿Te das cuenta?
tengo más control con respecto a cómo se muestra los grises en mi imagen, pudiendo modificar cada uno de los canales, la luminancia de cada uno de los canales. En este caso, como puedo ver que no tengo mucho verde, también al activar el monocromático, si yo muevo el verde, pues no va a suceder mucho. Pero el rojo sí hay en todas partes, así que si lo muevo, ¿te das cuenta cómo cambia el aspecto de esa imagen blanco y negro? Una vez más, te repito que gran parte de este trabajo de colorización tiene mucho que ver con la parte artística, así que recuerda siempre generarte un criterio propio de lo que necesitas, a menos que tengas a una persona que te está pidiendo algo en concreto. Vamos a subirle un poquito más al rojo para que más o menos quede así. Vamos a ponerle en un 90 al rojo. Además, al azul podríamos bajarle un poco para que quede un poquito más oscuro la parte del cielo. Y digamos que por ahí. Una vez que tengo definida mi imagen, me acerco al plano, aquí al clip, al visor, y le doy un clic derecho y utilizo la opción que se llama Grab Still. Doy un clic y de inmediato se genera un still en la parte de la galería. Vamos a cambiarle de nombre dándole un clic derecho y por aquí tenemos esta opción que dice Change Label. Le ponemos BW de Black and White. Una vez que lo tenemos aquí, ya sabemos que podemos utilizarlo con cualquiera de los clips que tenga en mi proyecto. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle el look a este de aquí, le doy un clic derecho. A pesar de que miren que si simplemente pongo el mouse sobre este still, más o menos ya me presenta una previsualización de cómo quedaría. Ni siquiera he tenido que dar un clic derecho y poner Apply Grade. Y ahí ya me quedó. Comando Z o Control Z en Windows, sino que simplemente me acerqué y poniéndolo aquí encima ya me genera una prevista de cómo quedaría si lo aplico. Esa sería la manera en cómo crear un look, con la K al final de la palabra, L-O-O-K, look. Pero ¿cómo podría crear, en vez de un look, un LUT, L-U-T, Lookup Table? El LUT, un archivo que contiene una serie de valores numéricos que lo que hacen es mapear la ubicación del color en un punto determinado de la imagen. Estos LUTs regularmente se utilizan para darle una determinada apariencia a los clips que son grabados en modo logarítmico, además de que se los utiliza para definir una textura o una apariencia a un proyecto luego de que se ha realizado la corrección de color primaria y secundaria. Estos LUTs son archivos que tranquilamente se los pueden importar, así como también los puedes generar y exportar para enviarlos a algún lugar por medio de correo electrónico, por medio de pendrive, como tú lo quieras transportar, porque tienen algunas extensiones que son compatibles con algunas aplicaciones de edición de video. Vamos a continuar trabajando en el último clip al que le habíamos aplicado la opción de monocromático. Vamos a seleccionar este nodo y lo vamos a borrar con la tecla Delete. Vamos a crear un nuevo nodo serial, Add Node, Serial Node, y a este le vamos a poner de nombre LUT. En este nodo es en donde vamos a insertar un LUT que digamos que me lo enviaron por correo electrónico y lo tengo en mi sistema, en mi computadora. Para poder ubicar estos LUTs en nuestro sistema, tenemos que acercarnos a la parte de abajo en donde tenemos esta ruedita dentada, le damos un clic y nos acercamos a la pestaña de Color Management. Un poquito más abajo tenemos el bloque de Lookup Tables, que son los LUTs. Entonces, para poder añadir un LUT a este bloque, vamos a presionar este botón que dice Open LUT Folder. Lo abrimos y se nos abre la carpeta en donde podríamos copiar nuestro LUT. En este caso nos damos cuenta porque estamos en Mac que nos ha ido directamente a la parte de la librería, Application Support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve y la carpeta que se llama LUT. En esta carpeta vamos a crear una subcarpeta que se llama Training. Damos un clic afuera y tenemos creada nuestra carpeta.
y es exactamente en esta carpeta en donde vamos a poner el LUT que queremos que se lea en nuestra página de color. Para ello, nos movemos a la carpeta en donde tenemos nuestros archivos del curso. Voy a crear un navegador nuevo. Vamos al escritorio, RLessons. Vamos a la lección número 14 y aquí tenemos nuestro LUT, el mismo que tiene una extensión .qf. La copiamos y la pegamos en la carpeta que acabamos de crear. Ahí está nuestro LUT y una vez que realizamos este procedimiento, ya podemos simplemente cerrar el Finder. Por ahora, como ya tengo pegado mi .qf, voy a cerrar estos Finders y listo. Una vez que hago el copiado y el pegado de mi archivo .qf del LUT en esa carpeta de DaVinci Resolve, simplemente debo acercarme aquí a este botón que dice Update List. Presiono una vez, se hace una lectura, pareciera que no sucede nada, pero ahora simplemente lo que nos corresponde es presionar el botón Save y seguramente el LUT que pegamos en la carpeta Training ya se encuentra listo para ser utilizado dentro de la página de color de DaVinci Resolve. Entonces te estarás preguntando en dónde estará ubicado este LUT que acabo de crear en esa carpeta. Me acerco al panel LUT que tengo en la parte de la izquierda, arriba, lo despliego y si bajamos un poquito nos damos cuenta que aquí tenemos la carpeta que creamos que se llama Training. La activamos y este es el LUT.qf que pegamos en esa carpeta. Eso significa que hemos realizado el procedimiento de lectura de LUTs de manera correcta. Si tu carpeta no aparece dentro de esta lista, significa que la creaste en una ubicación que no es la correcta. Ahí simplemente te toca ir y revisar y crearla justo dentro de la carpeta LUTs. Si te acuerdas, cuando acercamos el clip hacia la miniatura que tengo en la parte de aquí de la galería, podríamos ver una prevista de cómo quedaría aplicado. Si hacemos lo mismo aquí en el panel de LUTs, ponemos el mouse encima, nos damos cuenta que también sucede lo mismo. Podemos observar una prevista de cómo quedaría el LUT una vez aplicado en nuestro clip. En este caso, para poder aplicarlo, lo que debemos es asegurarnos primero que tengamos seleccionado el nodo en donde queremos aplicarlo. Luego nos acercamos aquí mismo sobre el LUT, le damos un clic derecho y tenemos esta opción que dice Apply LUT to Current Node. Aplicar el LUT al nodo actual. Aplicamos y listo. Tenemos este maravilloso LUT aplicado en nuestro clip. Vamos a verlo. Perfecto. En esta ocasión, el LUT aplicado en nuestro clip se ve bastante bien. Pero es importante que sepas que no necesariamente todos los LUTs se van a ver bien en todos los clips. Como te decía en clases anteriores, esto también tiene mucho que ver con la parte artística y de tu criterio para poder definir qué es lo que necesitas demostrar o qué es lo que necesitas decirle a la gente con la textura que estás definiendo con este LUT. Además, hay gente que se dedica a realizar estos LUTs y venden paquetes en donde ponen una imagen que se ve maravillosa en su anuncio, luego vienes, descargas el paquete, lo compras, aplicas el LUT en tu imagen y no necesariamente se ve bien. Entonces, como te digo, esto realmente depende. Es ahí entonces donde tu criterio juega un papel demasiado importante. Pero claro que una vez que lo has aplicado, también tienes la posibilidad de hacer algunos ajustes necesarios. Imagínate que nosotros asumamos que esta parte de aquí tiene demasiada saturación o que le falta saturación. Simplemente nos acercamos a las ruedas de color y en la barra de ajuste tenemos una opción de saturación. Podríamos quitarle un poco de saturación o tal vez agregarle un poco de saturación. Eso depende de lo que quiera. Pongo comando Z. O si, por ejemplo, quisiera que mi clip tuviera un poco más de luminancia en sus negros, me acerco a la perillita y puedo subir un poco los negros. Y así es cuestión de ir jugando hasta definir cómo es que yo quiero realmente que se vea el clip al que le he aplicado el LUT.
puedo aplicar el LUT para comenzar desde algo, para comenzar desde una textura, y basado en esa textura, soy yo, bajo mi criterio, que voy a hacer las modificaciones necesarias para que quede exactamente como la quiero. Si yo me acerco al nodo, bueno, ya está activado, y presiono Command D en Mac o Control D en Windows para desactivar el nodo, puedo ver cómo es el original y cómo está con el LUT. Así es el original y así es una vez que le he aplicado el LUT y además que le he realizado algunas correcciones. Digamos que le quiero quitar un poquito más de contraste, por ejemplo, vuelvo al Lift y más o menos hago esto. Puedo modificar un poquito más por acá, no mucho. No, lo vamos a dejar como estaba, en 0. Ahí. Y asumamos que esta es la mejor textura que he podido definir en base a mi criterio y que ahora quisiera guardar ese LUT para poder utilizarlo ya sea en otros proyectos o en otros clips. Para poder guardar este LUT, nos vamos al clip aquí en esta parte del panel de los clips. Este de aquí es el clip al que tenemos modificado. Le damos un clic derecho y por aquí tenemos estas tres opciones que son las que nos van a permitir generar esos LUTs. Tenemos la opción de generar LUTs 3D de 33 puntos, además de 65 puntos y un LUT Panasonic. Esta es obviamente para Panasonic. La de 33 puntos es la que es un poco más compatible con prácticamente todas las aplicaciones y además tenemos esta de 65 puntos. Entonces, en este caso vamos a crear este de 33 puntos o 33 referencias de color. Le damos un clic y nos vamos a la carpeta, por ejemplo, a la que creamos hace un rato que se llama Training. La activamos y es aquí donde vamos a grabar nuestro LUT que hemos creado nosotros mismos. Le ponemos un nombre. Byron Cortés Training. Presionamos el botón Save. Y de inmediato se nos ha insertado en nuestra carpeta de training aquí en el panel de LUTs. Si en este momento obviamente acercamos el mouse encima se va a duplicar el efecto, así que no es así como va a quedar por si acaso. Este LUT, además de insertarse en nuestra carpeta de LUTs, ya sabes que puedes ir a la carpeta en donde lo guardaste en el Finder en Mac o el explorador en Windows, copiarlo y poder enviarlo por correo electrónico o copiarlo a un pendrive. Es decir, es un archivo que tú lo puedes comenzar a repartir ya sea en el mismo DaVinci Resolve o en las aplicaciones compatibles con LUTs. Vamos a realizar ahora un efecto que es bastante conocido en el mundo cinematográfico que se llama Bleach Bypass. Vamos primero a borrar este nodo, lo seleccionamos y lo borramos directamente con Delete. De inmediato creamos uno nuevo, dándole un clic derecho y poniendo Add Serial Node. Añadimos un nodo serial y lo vamos a renombrar como Saturation. Enter. Manteniendo seleccionado este nodo, nos vamos a ir a la parte de la barra de ajustes de las ruedas de color y vamos a ajustar la saturación. Le vamos a bajar directamente en una saturación de 20. Este efecto Bleach Bypass es reconocido porque tiene poca saturación y un alto contraste. Entonces ahora vamos a realizar ese contraste y de seguro te vas a dar cuenta de qué efecto estamos hablando. Para ello vamos a crear un nuevo nodo, vamos a dar un clic derecho por aquí y vamos a añadir otro nodo serial y a este le vamos a renombrar como contraste. Enter. De igual forma, manteniendo seleccionado este nodo, nos vamos a la parte de la herramienta de las curvas, la activamos y nos aseguramos que tengamos activa la curva que se llama Custom. Además, nos vamos a asegurar de que solo estemos seleccionando la parte de la luminancia, es decir, debemos dejar solo activa esta Y.
Para dejar activa esa Y, debemos desvincular todos estos canales y lo hacemos dándole un clic a esta cadenita y simplemente dejando activa la Y. Para poder generar ese contraste, tenemos que hacer que la parte de los negros sea un poco más negro y la parte de los blancos sea un poco más blanco. Entonces por ello vamos a generar dos puntos, un punto en la zona de los negros y otro punto en la zona de los blancos. Nos acercamos primero a la parte de la curva en la zona de los negros y por aquí le damos un clic, se añade un manejador y de inmediato subimos a la parte de los blancos y le vamos a dar un clic más o menos a esta altura. Le damos un clic, se nos crea el manejador. De inmediato nos acercamos al manejador de las zonas negras y vamos a sostenerlo y vamos a bajarlo de esta manera. Con esto estamos acentuando un poco más la parte de los negros. Hacemos exactamente lo mismo con los blancos, pero en esta ocasión nos vamos para arriba a esta altura y con ello nos podemos dar cuenta de la diferencia de cómo estaba y cómo está ahora nuestro plano. Nos vamos a la parte del nodo y lo vamos a desactivar para poder ver un antes y un después. Comando D para desactivar ese nodo. Comando D para reactivarlo. Comando D, así estaba y así está ahora. Si quisiera incluso visualizar cómo estaba el plano originalmente, podría acercarme a la parte del bypass y bypassear todo para ver el original. Después de todos los ajustes que hemos realizado, la fotografía del clip, la textura del clip ahora ha quedado así. Claro que ha tenido algunos procesos, pero en este caso hemos realizado este maravilloso efecto de Bleach Bypass. Ahora que ya hemos terminado nuestro look de Bleach Bypass, ¿qué sucede si quisiéramos aplicarle este efecto a todos los clips? Nos vamos a la parte de la galería, activamos el panel, nos vamos sobre el clip, damos un clic derecho y por aquí ya sabemos que podemos presionar o utilizar la herramienta que se llama Grab Still. Le damos un clic y lógicamente se nos crea un still. Le vamos a poner un nombrecito, clic derecho, por aquí tiene que estar la opción de Change Label. Le ponemos Bleach Bypass. Enter. De esa manera hemos creado este still que tiene consigo mismo todo lo necesario para poder ser aplicado en los clips de mi proyecto. Pero ¿qué sucede si yo quisiera utilizar este still no solo en este proyecto sino en varios? Imagínate que quisieras aplicar este still en otro proyecto que no sea este. Este que acabo de crear, este still, va a estar disponible solo para este proyecto. Para poder utilizar este still no solo en este proyecto, debo insertarlo en una carpeta compartida que se llama Power Grades. Si yo me acerco a la parte de arriba a la izquierda en donde tengo la galería, tengo este botón que si lo presiono me aparecen estas carpetas. La primera carpeta es la que ya conocemos y es la contenedora de los stills, pero esta me sirve simplemente para este proyecto, para nada más que este proyecto. Si yo quisiera que este still me sirva para varios proyectos, tendría que utilizar esta carpeta de aquí, Power Grade. ¿Cómo lo agrego? Simplemente me acerco al still, lo agarro y lo arrastro al Power Grade. Lo suelto y listo. Le doy clic al Power Grade y contiene justamente el still que acabo de insertarle. Una vez que lo tenga en esta carpeta de Power Grade, automáticamente podré utilizar este still en todos los proyectos de la base de datos con la que estoy trabajando. De esta forma entonces me ahorro el tener que volver a generar estos ajustes que muchas veces tienen un nivel de complejidad especialmente para que queden exactamente igual los unos con los otros. O tal vez tendría que exportar LUTs entre otras opciones, pero esta, la Power Grade, me parece que es la más rápida y sencilla de utilizar. Es así entonces como terminamos esta clase y con esta terminamos también la parte de la página de color
en donde hemos abarcado lo suficiente para que ya comiences a trabajar con esta maravillosa herramienta. Así que lo único que te queda ahora es simplemente agarrar la aplicación y practicar. Practicar y simplemente practicar. Nos vemos en la siguiente clase.